Bueno, en honor al tiempo, 18 horas. Buenas tardes, te veo Rosa. Vamos a esperar un poquito que se vayan conectando los demás. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal, profesor? Un gusto. Realmente, todo bien por aquí. Bueno, vamos a... Ahí se está conectando otra persona. Nuestra disciplina, en este caso, vamos a estar desarrollando, ¿verdad? Este semestre, Seminario Contable 1. ¿Verdad? Esta disciplina es un tanto específica, ¿verdad? Del área exclusiva de la carrera de contabilidad. Lastimosamente por esta situación nosotros no vamos a poder realizar tal cual debería de ser, por ejemplo, el archivo, el llenado de comprobantes, ¿verdad? El trabajo de campo en sí, ¿verdad? Vamos a estar realizándolo, pero en este caso, ¿verdad? Con formularios, ¿verdad? Que yo les voy a estar proyectando por este medio y simulacros de 1 o 2, ¿verdad? De tal modo a comprender el proceso, pero vamos a tratar de sobrellevarlo de la mejor manera posible, de tal modo a que llegue a lo que efectivamente tiene que ser, ¿verdad? Porque tenemos una parte teórica muy ínfima nosotros en esta disciplina y después ya netamente es el trabajo de campo en este caso, ¿verdad? Que es el llenado de comprobantes, facturas, aperturas, pero como les dije, vamos a tratar de sobrellevar de la mejor manera posible y de tal modo a que se vaya comprendiendo. Vamos a hacer todo el proceso otra vez, pero vamos a estar nosotros, ¿verdad? Por este medio, ¿verdad? Tal vez costará un poquito más por el hecho de que lo tenemos que hacer en computador y tenemos que levantarlo a la plataforma, pero vamos a procurar, vamos a tratar de buscarle el lado, ¿verdad? Esta disciplina exclusivamente trata, en este caso, ¿verdad? De algunas legislaciones pertinentes que ya ustedes dieron, ¿verdad? Como ser la ley 1034, ¿verdad? Nosotros tenemos la ley 1034, después tenemos que hablar de los comprobantes y los registros contables, que también ustedes ya manejan, por ejemplo, los procesos de registración, ¿verdad? Los comprobantes nos estamos refiriendo a las facturas, los documentos que respaldan una determinada operación, ¿verdad? Acuérdense que nosotros siempre tenemos que tener un respectivo comprobante que justifique una determinada transacción para que nosotros podamos incluirla dentro de la contabilidad, ¿verdad? No se debe registrar nunca operaciones que no cuenten con un respaldo legal, ¿verdad? Eso siempre tienen que manejar, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de legislación tributaria, ¿verdad? Tenemos actualmente, a partir del 2020, una nueva ley, la 6.080 en este caso, ¿verdad? Que es la de simplificación tributaria, ¿verdad? Que hizo algunos cambios que vamos a estar tocando también nosotros aquí, en cuanto a lo que es, por ejemplo, la renta empresarial, el impuesto al valor agregado, ¿verdad? Vamos a estar hablando un poquito del sistema de organización del archivo, cómo tenemos que organizar un archivo, ¿verdad? Más o menos la organización del archivo sería como esos que están ahí atrás, ¿verdad? Serían, por ejemplo, por clientes y por carpetas, ¿verdad? Determinadas. Y la última unidad que habla del caso práctico en este caso, ¿verdad? Donde nosotros tenemos que hacer desde la apertura de una unipersonal hasta la culminación del ciclo contable. La culminación del ciclo contable abarca en este caso, ¿verdad? La confección de los estados financieros. O sea que propiamente dicho, ¿verdad? Balance general y estado de resultados, que es lo que estoy 100% seguro que ya hicieron, ¿verdad? Y lo que no sé si es que ya tocaron, por ejemplo, flujo efectivo, variación del patrimonio neto y las notas, porque
Contabilidad 2 ya se está tocando, por ejemplo, estados contables básicos. Los estados contables básicos son 5. Balance general, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo, el estado de variación de patrimonio neto y las notas a los estados contables. Son 5 reportes que se debe confeccionar por cada organización. Y eso es más o menos así a grandes rasgos lo que nosotros tenemos por desarrollar dentro de esta disciplina, ¿verdad? Entonces, ahora voy a compartir un poquito la presentación que tengo en este caso, ¿verdad? Con ustedes, en lo que hace referencia a la unidad 1, ¿verdad? Como les dije, esta unidad habla exclusivamente sobre lo que es la ley 1034, ¿verdad? Que es la que está efectivamente dentro de nuestro programa, ¿verdad? Como unidad 1. Nosotros vamos a desarrollar una primera parte de la ley 1034 porque es un poquito extensa, ¿verdad? Para desarrollarla completamente en una sola clase, ¿verdad? Entonces, vamos a estar desarrollándolo en 2 o 3 clases en este caso, ¿verdad? Entonces, acá comparto, ¿verdad? Con ustedes la pantalla, ¿verdad? Y tenemos la diapositiva de presentación en este caso. Me presento, soy el licenciado Juan Emilio Rodríguez Melgarejo, soy contador en este caso, ¿verdad? Y conmigo vamos a tener la disciplina de Seminario Contable 1, ¿verdad? En este semestre. Las clases van hasta diciembre. Nuestro examen final va a ser en enero. Así que tenemos en este caso estos 4 meses de clase, ¿verdad? Vamos a tratar de sacarle el mayor jugo posible y vamos a cerrar de la mejor manera, ¿verdad? Como les dije, nosotros vamos a estar hablando hoy y desarrollando la unidad 1 que habla sobre la legislación comercial. Ustedes, por ejemplo, ya llegaron a dar derecho tributario, creo, o derecho comercial, donde ustedes ya estuvieron tocando algo de lo que es la ley 1034, ¿verdad? Por eso les digo que esto más o menos es un mero repaso, pero tenemos que volver a tocar, ¿verdad? Vamos a rememorar un poquito esa parte, ¿verdad? Acá están las indicaciones generales, en este caso, ¿verdad? Lo que hace referencia a nuestra materia. Como en todas otras materias, nuestra carga horaria es de 3 horas virtuales, ¿verdad? Sí o sí al alumno se le pide, ¿verdad? Cumpla con estas indicaciones, tiene que asistir a una videoconferencia, en este caso, ¿verdad? Que tenemos una videoconferencia por cada clase, ¿verdad? Y después tenemos 2 horas de foro, una videoconferencia de 40 minutos y 2 horas de foro. En el foro, en este caso, vamos a estar lanzando preguntas, respuestas, análisis de casos, ¿verdad? Relacionados a la materia que nosotros ya estuvimos desarrollando en la videoconferencia, ¿verdad? Y algunas que otras cositas que más o menos yo necesito saber si ustedes qué tal están, entonces yo les voy a hacer las respectivas preguntas. Me gustaría que participen en el foro, ya que en el foro vamos a estar desarrollando, por ejemplo, preguntas atípicas como estarían presentándose dentro del examen, ¿verdad? O sea, que la forma en que se estaría presentando ya, y algunos que otros puntos que me gustaría tocar en el foro exclusivamente con ustedes, ¿verdad? No les pido que las 2 horas reloj estén ustedes ahí frente al computador o frente al teléfono en cuanto a lo que es ver qué pasa, ¿verdad? Voy a tratar de hacer en dos tandas, ¿verdad? Las preguntas que irían de 2 a 3 preguntas por cada tanda. Entonces, al cabo de la primera hora serían 3 preguntas y al cabo de la segunda hora serían otras 3 preguntas para ir cerrando y de modo a que yo les vaya respondiendo en forma individual a cada respuesta que ustedes me van dando.
y para que vayan revisándolo de tanto en tanto, ¿verdad? Después vamos a tener una realización y entrega de tareas asignadas para acumular el puntaje respectivos que son para el trabajo práctico. Nuestro sistema de evaluación es igual que las otras materias. Tenemos dos parciales, ¿verdad? De 15 puntos cada uno, ¿verdad? Parciales y un trabajo práctico que conlleva, en este caso, ¿verdad? 10 puntos, ¿verdad? Esos 10 puntos, ¿verdad? Nosotros nos vamos a ir ganando con cada trabajo. Los trabajos no es que van a valer solamente 10 puntos. Los trabajos pueden valer más puntos, pero a la hora de presentar la calificación acá a la secretaría, lo que yo voy a estar haciendo es sumar todos los trabajos y hacer el prorrateo por regla de 3 simple. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo tener, por ejemplo, acumulado en, por decirles, les puedo dar 15 tareas, por decirles, ¿verdad? Y que cada tarea, por ejemplo, valga, no sé, en total valgan 70 puntos, ¿verdad? El acumulado de todas las tareas, ¿verdad? Entonces, 70 puntos yo voy a relacionar con 10 puntos, que es el peso que yo le voy a dar. Y abajo de 70 yo voy a colocar la cantidad de puntajes que llegaron a acumular cada alumno. Y voy a hacer la distribución por regla de 3 simple, ¿verdad? Regla de 3 simple, seguro que manejan perfectamente ustedes. Entonces, por ese método voy a calcular el tema de asignación de puntajes de trabajo práctico. No sea que ustedes, por ejemplo, dicen, no, hicimos un trabajo de 3 puntos, después hicimos de 2, ya son 5, después otro de 3, después otro de 2, ya tengo 10 puntos. No, no quiero que se confundan con eso. Los trabajos que vamos a estar desarrollando en cada clase van a tener sus respectivos puntajes porque van a ser evaluados por proceso. ¿Qué quiere decir eso? De que por cada cosa que ustedes vayan realizando, o sea que van a tener sus respectivas indicaciones y sus respectivos puntajes, ¿verdad? Por cada paso que vayan desarrollando. Entonces, por eso, un trabajo X, por ejemplo, cuando entremos en la parte práctica, ¿verdad? Puede estar valiendo 5, puede estar valiendo 6 puntos de repente, de acuerdo a lo que se le esté pidiendo. Y todo eso vamos a sumar y lo vamos a distribuir o prorratear por regla de 3 simple para determinar el puntaje que ustedes tengan que llevar como nota en el proceso referente al trabajo práctico. ¿Estamos? El inicio de las clases siempre van a ser a las 18 horas, ¿verdad? Salvo que de repente, ¿verdad? De común acuerdo entre las partes, se negocie otro horario, ¿verdad? Pero el horario central establecido es de 18 horas en adelante. Empezamos siempre con la videoconferencia de 40 minutos y le seguimos después 2 horas de foro, las horas reloj en este caso, ¿verdad? Nuestros días de clase van a ser los días viernes, ¿verdad? Y las clases serán teóricas en partes y más prácticas. Eso es lo que tenemos nosotros en cuanto a indicaciones sobre nuestra disciplina, ¿verdad? Cualquier cosa, cualquier duda que ustedes tengan, por favor, siéntanse en plena libertad de consultar, de preguntar, una y dos y tres veces y las veces que sea necesaria, por ejemplo, cuando no están comprendiendo algo. Porque los docentes estamos para eso, para aclararle las dudas, ¿verdad? Si de repente la respuesta no está en el día, por ejemplo, la podemos programar para la siguiente clase. Si es que no se está teniendo la respuesta precisa de repente, ¿verdad? En el tiempo. Pero siempre ustedes siéntanse en plena libertad, ya sea conmigo o con los otros compañeros, ¿verdad? Porque para eso estamos los docentes, estamos acá para aclararle ciertas dudas, ¿verdad? Y ir enriqueciendo sus conocimientos, ¿verdad? Ya que están ustedes en la etapa formativa, ¿verdad? Entonces, cualquier consulta, por favor, de repente háganme saber si se les puede ayudar con gusto, en este caso, ¿verdad? Pasemos ahora a la siguiente, que es la fundamentación
¿Qué viene a ser la fundamentación? La fundamentación de la materia. ¿Por qué seminario contable está dentro de la malla curricular de la carrera de licenciatura en ciencias contables? Para la razón del por qué tienen que dar. Y la facultad, en este caso, fundamenta eso diciendo que estará orientado hacia la responsabilidad asumida en el manejo de los libros y comprobantes de la empresa, definiendo un sistema de trabajo con honradez, con orden, método, responsabilidad y educándolo en la autodisciplina. ¿Qué quiere decir eso? De que vamos a orientarles a ustedes a cómo tienen que ser el día de mañana en el ejercicio de la profesión. Vamos a tocar la parte de registros, por ejemplo, vamos a tratar de hacer los simulacros de libros, ¿verdad? Ustedes, en este caso, ¿verdad? Ya que no vamos a poder adquirir el tema del kit completo de seminario, que es lo que se tiene, vamos a tratar de alzar en la plataforma para que ustedes vayan imprimiendo los modelos y después lo alcen como tareas, en este caso. Vamos a estar trabajando de esa forma. Pero en la parte de libros, ¿verdad? Van a tener que comprar ustedes necesariamente un libro de inventario, un libro diario y un libro mayor, que en este caso son los 3 libros, ¿verdad? Exigidos, ¿verdad? De los 5, porque hay 5. La ley 1034, que vamos a ver más adelante, establece que hay 5 libros comerciales obligatorios, que son el inventario, el diario, el mayor, el libro compras y el libro ventas. Bueno, pero el libro compra y ventas lo podemos hacer en una hoja Excel o lo podemos hacer también en una sola hoja, ¿verdad? Pero el tema de los libros, ¿verdad? Tenemos que comprar. ¿Por qué tenemos que comprar? Porque los libros, en este caso, ¿verdad? Vienen con diseños exclusivos, ¿verdad? Que tenemos que utilizar para que podamos, en este caso, ¿verdad? Registrarlos en forma correcta, porque tienen casilleritos que tenemos que saber utilizar por cada numerito que vamos registrando, ¿verdad? Ya en la siguiente clase les voy a estar mostrando, ¿verdad? Esos libros contables, ¿verdad? Para que vayamos, en este caso, manejando. También habla, ¿verdad? Para que, aparte de manejar los libros, también ustedes identifiquen los comprobantes. Ese es también un punto esencial e indispensable. Los comprobantes. ¿Qué son los comprobantes? Los comprobantes pueden ser las facturas, ¿verdad? Porque una factura es lo que en este caso, ¿verdad? Justifica o comprueba que algo es de tu propiedad, ¿verdad? Eso es el único documento aval. Una hojita simple, ¿verdad? Es una factura. Esa es la que acredita que el objeto o el bien sea de tu propiedad y lo hayas adquirido en forma legal. ¿Verdad? Valga la redundancia, porque vos podés comprarlo dentro del mercado negro, como se dice, y sin comprobantes. ¿Verdad? Cuando nosotros compramos sin comprobantes, estamos en este caso aportando al crecimiento de la informalidad. ¿Verdad? Porque si vamos a formalizar las empresas, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que, ¿verdad?, llevarlos tal cual acorde a la legislación. Tiene que tener RUT, tiene que tener factura. Lo básico, lo esencial, lo indispensable, ¿verdad? Definiendo un sistema de trabajo con honradez, dice. El sistema de trabajo es el sistema, el objetivo o la dirección que yo me propongo como profesional. Si es que yo voy a ser, por decirte, ordenado, si es que yo voy a trabajar en forma legal, si es que me va a gustar hacer las cosas como tengo que hacer, o si yo justamente voy a trabajar en este caso con los informales y vamos a ayudarle a evadir más, ¿verdad? Entonces a eso se refiere la honradez. Orden. Tenemos que ser ordenados. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que tener, por ejemplo, el archivo, tenemos que tener un bibliorato, ¿verdad? Por cliente, donde tienen que estar las facturas ordenadas por fecha, por mes, no tiradas y amontonadas en un bolso, en una caja.
también el orden. Método, ¿cómo yo voy a estar haciendo? Por ejemplo, voy a tener un sistema de archivo donde voy a tener por cliente, por meses, por año o por como sea, ¿verdad? Responsabilidad, acuérdense que ustedes asumen un compromiso con el cliente. ¿Por qué el compromiso? Porque nosotros tenemos como contadores, ¿verdad? Fechas de vencimiento. Ahora estamos en pleno vencimiento, ¿verdad? Tenemos algo que se conoce como calendario perpetuo. Si es que por ahí ya escucharon, nosotros vamos a volver a tocar ahora. ¿Verdad? El calendario perpetuo son las fechas fijas, en este caso, ¿verdad? Donde están los vencimientos de cada cliente. Entonces, según la terminación del RUC, nosotros tenemos las fechas de vencimiento. Entonces, la responsabilidad mía es que hoy 11, hoy hay vencimiento, y yo como sea hoy le tengo que cumplir al cliente, ¿verdad? Esas cosas, por ejemplo, no existe, por ejemplo, eso me olvidé. Entonces, no soy responsable. Y educando en la autodisciplina. La autodisciplina viene a ser el conjunto de todo lo que ya hablamos, ¿verdad? Autodisciplina. Si yo tengo disciplina, yo digo, voy a hacer esto, 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 esto y de esta forma, y lo hago. Ahora, si yo salgo de ese círculo que yo me tracé, entonces quiere decir que no tengo autodisciplina, ¿verdad? Entonces esas cosas también vamos a practicar. Todo se practica, lo único que se precisa es ganas de hacer. Siguiendo con esto, el conocimiento y la capacitación mencionado se logra con la buena simulación del vocabulario comercial, correcta aplicación de técnicas y procedimientos de contabilidad. Vamos a tratar de llegar lo máximo que se pueda a través de la forma virtual con esto. Vamos. Bueno, eso es la razón del por qué seminario está dentro de la malla curricular. Ahora los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de nuestra disciplina? ¿Qué es lo que la facultad quiere lograr en los alumnos con esta disciplina? Número 1, que ustedes sepan registrar el libro inventario, ustedes sepan registrar el libro diario, sepan registrar el libro mayor. Para Ahora, ustedes ya lo hicieron en contabilidad 1, ya lo hicieron en contabilidad 2, ya lo hicieron en contabilidad 3, ¿verdad? Y no sé si es que hubo otras disciplinas en donde ustedes estuvieron con el tema del libro diario. Es la misma cosa que hicieron en esas disciplinas, pero utilizando el libro. El libro tiene unas formalidades específicas de cómo la tenemos que utilizar. Pero es la misma cosa es la misma cosa que ustedes ya estuvieron realizando en las hojas o en los cuadernos. Bueno, después tenemos posteriormente formular los estados contables básicos. Bueno, ya estuvimos hablando de los estados contables básicos, que son el balance general, el estado de resultados, ¿verdad? Que es lo básico, esencial e indispensable, ¿verdad? Y vamos a hablar de los otros estados contables también, ¿verdad? Y adquirir destreza y precisión en el manejo de los libros. Acuérdense que acá hay unos secretitos que tenemos que nosotros manejar muy bien a la hora de confeccionar los libros. Y los que fueron del técnico, por ejemplo, van a saber perfectamente que estos libros nosotros no tenemos que borronear de ninguna manera. O sea que tiene que ser exacto, preciso. Nada de tachaduras, enmiendas ni borrones. Así de quisquilloso, como se dice, es el tema del manejo del libro. Y eso es lo que tenemos que aprender, ¿verdad? El segundo objetivo en este caso es desarrollar una conceptualización y diferenciación acabada de los comprobantes de contabilidad, así como también su importancia y su utilización. Tenemos que aprender a manejar, entonces, saber primeramente qué es un comprobante. Ustedes, por ejemplo, ya tienen que saber qué es un comprobante legal. ¿Qué quiere decir legal? Que es un comprobante que se pueda utilizar, porque están los comprobantes comunes, ¿verdad? Por ejemplo, un comprobante legal sería una factura. Una factura crédito, si tenemos nosotros el método para cancelar esa factura crédito, ¿cuál es? Es un recibo de dinero. Si yo no tengo este recibo de dinero, yo no puedo cancelar, por ejemplo, una factura crédito. Ese recibo de dinero tiene ciertos requisitos. Tampoco me van a dar un recibo de dinero, por ejemplo, que se compra de la librería, porque eso no es un comprobante legal. Y estamos hablando contablemente de comprobantes legales. Entonces tiene que ser una factura, ¿verdad?
Por ejemplo, si la factura dice, por ejemplo, Los Pioneros S.A., tengo que tener un recibo que diga también Los Pioneros S.A. Tiene que tener el mismo logo, tiene que tener el mismo membrete y tiene que tener los mismos datos, ¿verdad? Entonces, ahí estamos hablando de documentos legales. Una factura a crédito siempre se cancela con un recibo de dinero, ¿verdad? Y esas son, por ejemplo, las conceptualizaciones que ustedes tienen que manejar. Por ejemplo, y la diferenciación. Si a ustedes se les trae, por ejemplo, un recibo, quiere decir que el recibo de dinero es cancelando una factura a crédito. ¿Dónde está tu factura a crédito? Ah, no, o sea, a mí no me dieron facturas, me dieron solamente el recibo. Ah, entonces no te dieron el comprobante legal. Entonces esas cosas también es lo que ustedes tienen que ir manejando, ¿verdad? Y la importancia y la utilización. Son importantes porque son el medio por el cual se puede, en este caso, ¿verdad?, demostrar la propiedad existente, ¿verdad?, de algo que vos tengas. Y la utilización, los comprobantes también tienen que estar escritos, ¿verdad?, en forma legible, sin tachaduras, enmiendas ni borrones. ¿Qué quiere decir? Que si tiene, por ejemplo, un comprobante una tachadura, ya no sirve, se tiene que anular. ¿Por qué? Porque si tiene una tachadura o tiene una enmienda, ya hace dudar de su validez. Eso no sirve como prueba. Y te van a decir, no, se vos, ¿verdad? Entonces, por esos casos, por ejemplo, son los que ustedes tienen que ir manejando, ¿verdad? Bueno, esos son los objetivos, ¿verdad?, a grandes rasgos de lo que nosotros vamos a estar viendo dentro de nuestra disciplina, ¿verdad? Ahora vamos a entrar ya al desarrollo de nuestro programa, ¿verdad?, que es la unidad 1, y vamos a ver exclusivamente la legislación comercial, pero en su primera parte. Esto va a seguir la próxima clase, así que ahora, por ejemplo, la primera incógnita que tenemos en cuanto al desarrollo, ¿verdad?, es ¿cuál es el objeto de la ley 1034? La ley 1034/83, conocida como ley del comerciante. Esta es una ley que nosotros como contadores sí o sí tenemos que tener. Nosotros, por ejemplo, para el desarrollo o para el ejercicio de nuestra profesión, sí o sí tenemos que tener algunas legislaciones. Sí o sí tenemos que tener la ley en 1034, que son la ley del comerciante. Después, en el ámbito laboral, tenemos, por ejemplo, el Código Laboral, que es para el manejo de los personales. Y después tenemos las legislaciones en cuanto a impuestos, que tiene su origen, por ejemplo, en la ley 125/91, que establece el nuevo régimen tributario, ¿verdad? Con lo cual se dio inicio, ¿verdad?, a todos los impuestos a nivel país. Ya en el 2004, en este caso, ¿verdad?, surge la ley 2421, denominada de reordenamiento administrativo y de adecuación fiscal. ¿Qué viene a hacer esto? Ellos vienen entonces, en este caso, ¿verdad?, a modificar mayor parte del sistema tributario, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿verdad?, lo que se hace es, con esta ley, cambiar y derogar algunos impuestos, ¿verdad? Que es la que estuvo vigente hasta el 2019. ¿Por qué? Porque en el año 2020 nace o surge, en este caso, la ley 6380/19, ¿verdad?, denominada de modernización y simplificación tributaria, que da un giro de 360 grados, ¿verdad? Y cambia totalmente los impuestos existentes, ¿verdad? Algunos ajustan, adecuan, otros derogan. ¿Qué quiere decir derogar? Sacar, eliminar y canjear por otros. Eso es lo que se busca. Entonces, todo eso nosotros tenemos que manejar, tenemos que tener acá en la mente por lo menos una noción, por lo menos los números de las leyes y qué cosas encontramos ahí tenemos que manejar. No les digo que manejen el contenido, porque hay muchas cosas que yo no sé tampoco del contenido. Pero por lo menos sé que, por ejemplo, si yo necesito saber, por decirles, los libros contables obligatorios que una empresa tiene que tener. Eso está dentro de la ley 1034. Si yo quiero saber, porque yo voy a estar vendiendo, por ejemplo, automóviles, por ejemplo. ¿Qué impuestos yo tengo que tener? El tema de los impuestos vamos a encontrar en la ley 6380 hoy, ¿verdad? Entonces, por lo menos para saber en las leyes, por ejemplo, a qué
a qué, por ejemplo, engloba. Entonces, para saber directamente me voy a tal ley a mirar. Bueno, entonces, ¿cuál es el objeto de la ley? Entonces me dice que la presente ley tiene por objeto regular la actividad profesional del comerciante, sus derechos y obligaciones, la competencia comercial, la transferencia de los establecimientos mercantiles y caracterizar los actos de comercio, ¿verdad? Eso es lo que nosotros encontramos dentro de esta ley 1034, ¿verdad? Entonces, regular quiere decir que está referida o está direccionada o va a hablar exclusivamente sobre toda actividad profesional del comerciante. El comerciante viene a ser en este caso la persona propietaria de un negocio o de un establecimiento comercial también, como la ley la nombra en este caso, ¿verdad? Dentro de la ley también vamos a encontrar sus derechos y así también sus obligaciones. Los derechos son la parte positiva en este caso que él tiene a favor y las obligaciones en este caso son los que él como comerciante tiene que cumplir. Exactamente, tiene que cumplir. Bueno, la competencia comercial en este caso, ¿a qué sector va a estar inscrito? Por ejemplo, la transferencia de los establecimientos mercantiles. En este caso, por ejemplo, los establecimientos mercantiles son un conjunto de bienes y derechos, ¿verdad? Con los cuales un empresario lleva a cabo, por ejemplo, una determinada actividad comercial, ¿verdad? Y caracterizar los actos de comercio, ¿verdad? Eso, por ejemplo, yo les voy a pedir, por ejemplo, en la tarea que ustedes me digan, por ejemplo, eso en el foro ya podemos lanzar, ¿verdad? ¿Qué son actos de comercio? ¿Verdad? Entonces, actos de comercio para ir englobando un poquito, ¿verdad? Bueno, siguiente. Tenemos en este caso, ¿verdad? ¿Quiénes son considerados comerciantes según esta ley? Según la ley 1034. ¿Quiénes son? Número uno, son las personas que realizan profesionalmente actos de comercio. Los actos de comercio en este caso son, por ejemplo, la compraventa. Cuando compramos algo, por ejemplo, en su estado natural y lo vendemos en el mismo estado. Cuando somos, por ejemplo, manufactureros, por ejemplo, somos industriales, ¿verdad? Compramos una cierta materia prima, la procesamos y la convertimos en otro producto. También estamos hablando de profesionalmente actos de comercio. Eso vienen a ser actos de comercio. Después tenemos en el segundo punto, ¿verdad? Tenemos las sociedades que tengan por objeto principal la realización de actos de comercio. ¿Por qué dice sociedades? Porque hay dos tipos de personas que seguramente ya dieron ustedes en contabilidad 1. En este caso, ¿verdad? La parte de actividades, en la parte de bienes económicos, en la parte de contabilidad se habla de los bienes económicos. Bueno, y también se habla de los tipos de personas o tipos de empresas. Y los tipos de empresas, en este caso, pueden ser personas físicas o pueden ser personas jurídicas, ¿verdad? ¿Quiénes son las personas físicas? Las personas físicas son, por ejemplo, soy yo, son ustedes, ¿verdad? Es un Juan Pérez, es una persona, ¿verdad? Como su nombre indica, persona física. Y las personas jurídicas vienen a ser, en este caso, las empresas, las sociedades comerciales, puede ser una SA, una SRL, ¿verdad? A eso nos estamos refiriendo. Bueno, vamos a acelerar un poquito porque nuestro Zoom ya nos recuerda que tenemos escasamente 6 minutos, ¿verdad? Y tenemos todavía unos cuantos para proyectar. Bueno, las personas que no pueden ejercer el comercio. ¿Quiénes no pueden ejercer el comercio? Las corporaciones eclesiásticas, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué son las corporaciones eclesiásticas, verdad? Son, en este caso, ¿verdad? Grupos de personas dedicadas a asuntos espirituales, por ejemplo, las iglesias, ¿verdad? O las que pregonan, por ejemplo, la fe, en este caso, algún tipo de creencia religiosa popular, o lo que ustedes le puedan llamar. Entonces, ellos no pueden hacer actos de comercio. ¿Por qué? Porque no es algo que compramos y vendemos. Entonces, por eso no son. Los jueces, representantes del Ministerio Fiscal y de la Defensa Pública tampoco, ¿verdad? Los funcionarios públicos, conforme a la disposición de la ley 200/70, ¿verdad? Los funcionarios públicos no son, en este caso, comerciantes, y las demás personas inhabilitadas por leyes especiales. Estas son, por ejemplo, las clasificaciones de las personas que no pueden ejercer el comercio por
incompatibilidad de estado, así se llama. Ahora vamos a citar las obligaciones comerciales. ¿Cuáles son mis obligaciones como comerciante? Por ejemplo, ¿verdad? Primero, someterse a las formalidades establecidas por la ley mercantil en los actos que realice. Evidentemente, yo como comerciante tengo que saber que me tengo que regir a la legislación. Primero, ¿qué me dice la ley 1034? Yo me tengo que regir a eso. ¿Qué me dice la ley 6380 de modernización y simplificación tributaria? ¿Qué me dice qué impuestos tengo que pagar? Todo eso significa someterme a eso para estar en regla. Inscribirse en el registro público de comercio, su matrícula y los documentos que la ley exija, ¿verdad? Eso, registro público de comercio, tenemos subsecretaría de Estado de Tributación, tenemos municipalidad y tenemos, por ejemplo, IPS, Ministerio del Trabajo, todas esas instituciones. Todo eso es, en este caso, ¿verdad? Es someterse a las formalidades. Seguir un orden cronológico y regular de la contabilidad, llevando libros necesarios a ese fin. Acá está, por ejemplo, es obligación. Tengo que tener mi libro diario, mi libro mayor, mi libro de inventario. Mi compra y mi venta. Sí o sí. Cronológico, dice. ¿Qué quiere decir cronológico? De que tiene que ser por fecha y por mes. Y no puedo registrar, por ejemplo, ahora el 31 de agosto, después voy al 11 de septiembre, que es hoy, después voy al 1 de septiembre y cosas así, ¿verdad? Sí o sí tengo que seguir ese orden cronológico, ¿verdad? Después tenemos, por ejemplo, conservar los libros de contabilidad, la correspondencia y los documentos que tengan relación con el giro del comercio por un plazo de 5 años. Esto es por el tema de la prescripción. La prescripción en este caso viene a ser el plazo por el cual nosotros tenemos que guardar nuestros comprobantes. Y para la legislación, sea cual sea, es 5 años. A los 4 años, 10, 11 meses te pueden pedir un comprobante y si no tenés, ellos te pueden multar. Tu obligación, la ley te dice 5 años. Enumero los actos de comercio considerados en la ley. ¿Cuáles son? Primero, toda adquisición a título oneroso de una cosa mueble o inmueble, derechos sobre ella o derechos intelectuales para lucrar con su enajenación. Esto es, por ejemplo, toda la adquisición que yo haga, ¿verdad? En este caso, que compre para volver a vender, que yo lo tenga a través de un contrato para administrarla y sacar algún provecho, algún lucro por la comercialización. Eso es, en primer lugar, actos considerados de comercio. Actos de comercio. Número 2, la transmisión a que se refiere el inciso anterior. Por ejemplo, yo le puedo transmitir, yo puedo tener un comercio y por escribanía le doy un poder a la persona para que lo administre y se lucre de ellos. Las operaciones de banco, de cambio, de seguro, de empresas financieras, guardan, corretaje o remate, ¿verdad? Entonces, todos ellos también realizan actos de comercio. Vamos, en este caso, siguiendo con la misma clasificación, vamos a enumerar los actos de comercio. ¿Verdad? Tenemos las negociaciones sobre letras de cambios, cheque, cualquier otro documento de crédito endosable o al portador. Documento de crédito, por ejemplo, letras de cambio, en este caso, ¿verdad? Son documentos mercantiles en el cual, por ejemplo, yo deudor, le doy en este caso da cierto poder al acreedor en este caso para que esta persona vaya a comercializar este documento, vaya a negociar en este caso, ¿verdad? Endosable es cuando el documento tiene mi nombre, por ejemplo, yo le tengo que agregar una firma con mi número de documento y lo estoy endosando a favor para que se pueda utilizar. O al portador es cuando algo no tiene nombre específico y puede circular de mano en mano, como se dice. La emisión, oferta o suscripción pública, en este caso, ¿verdad? Y en general las operaciones realizadas en los mercados de capitales. ¿Qué son los mercados de capitales? Es un mercado financiero, en este caso en el que se compra y vende, por ejemplo, deudas a largo plazo, ¿verdad? Que en otras disciplinas ya van a profundizar mejor, ¿verdad? Títulos, valores y documentos que sean equiparados. O sea que es un mercado exclusivo donde se venden, por ejemplo, deudas a largo plazo. La actividad para distribuir bienes y servicios. Por ejemplo, compramos algo para vender, o yo contador y ustedes futuros contadores cuando tengan su oficina van a estar brindando un servicio y se tienen que someter también a un acto de comercio también. Comisiones, mandatos comerciales y depósitos, transporte de personas, que habla de fletes, ¿verdad?
Después tenemos adquisición de un establecimiento mercantil. El establecimiento mercantil viene a ser el recinto, en este caso, ¿verdad? Donde se comercializa algo. La construcción, compra-venta, fletes, ¿verdad? De buques, aeronaves y todo lo relativo al comercio marítimo, fluvial, lacustre o aéreo. Esto es todo lo que tenga que ver en la parte marítima, en la parte de agua, ¿verdad? Las operaciones de los representantes, factores dependientes, las cartas de crédito, finanzas, prendas y demás accesorios de las operaciones comerciales y los demás actos de comercio. Eso es lo que dice la ley 1034 referente a actos de comercio. Y con esto nosotros vamos a estar cerrando lo que conlleva a nuestra primera unidad. A partir de ahora yo les voy a estar esperando dentro del foro, ¿verdad? En minutos voy a estar habilitando para que vayamos interactuando por ese medio, ¿verdad? Hasta aquí lo que nosotros estuvimos hablando en cuanto a lo que es actos de comercio.